Sí se le escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Vamos a hacer ahora una explicación de la primera clase de nuestro capítulo de bacteriología general, porque no tuvimos el funcionamiento adecuado ese día. Entonces, hoy día voy a pasarles los conceptos generales y todos los nuevos conocimientos que se tienen actualmente sobre la bacteriología en general. Todos sabemos que la bacteriología, que es el estudio específico de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, encierra uno de los adelantos más avanzados en la medicina humana y en la ciencia de la salud en general. Son ellas las que más están siendo estudiadas, las que más están siendo tomadas en cuenta como especímenes o agentes etiológicos directos de una determinada enfermedad o como oportunistas en muchas otras enfermedades. No obstante que los virus están entrando también a ese nivel de frecuencia, de importancia, sin embargo siguen siendo históricamente las bacterias uno de los primeros microorganismos en ser determinados, estudiados y en forma casi integral su asociación con todas las enfermedades del ser humano. Bien, entonces según la clase que ya lo tienen ustedes, vamos a dar algunas definiciones importantes antes de empezar a tratar sobre el punto que nos vamos a ocupar. Ahí tenemos algunas definiciones que ustedes lo encuentran en todas las literaturas, en todas las publicaciones, textos y diferentes manuscritos que tienen que ver con estos conceptos. Lo que es un microbio o microorganismo o agente etiológico, es decir, está cambiando de una serie de nombres de acuerdo a las características que ellos producen en el huésped. Entonces, estos microbios constituyen pues las diferentes formas microscópicas que hay en todo el planeta y que en unos casos actúan con una característica patógena benéfica y en otras que son la mayoría actúan con criterios, con acciones negativas para el ser humano. Esto es una diferencia en cuanto a una serie de características que lo veremos más adelante cuando nos ocupemos del estudio de los virus, de las bacterias, de los protozoarios, etc. La bacteria, por lo tanto, pues constituye un grupo muy importante microbiano que tiene que ver con todas las actividades ofensivas y también inofensivas, porque hay bacterias benéficas también para la flora microbiana, para la homeostasis de las diferentes estructuras orgánicas, para el equilibrio del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y para muchas otras funciones, no solamente en la patología humana, sino en la patología vegetal, veterinaria y en muchos otros factores. Y esto conlleva pues a un término muy general que ustedes lo van a manejar permanentemente, sobre todo en la parte ya aplicativa del día a día con los pacientes, como es hablar ya permanentemente de una enfermedad infecciosa. Recuerden ustedes que en la vida humana, en el ser humano, el 94.5, 94.8% de todas las patologías que se producen en el ser humano son de etiología microbiana, viral, bacteriana, protozoarios, micoplasmas, etcétera, etcétera. Y un 4% y un poquito más constituyen las llamadas enfermedades no infecciosas, que no son sino disfunciones
o alteraciones del organismo por causas netamente genéticas o traumáticas que tienen que ver, que no tienen que ver con la participación de ningún agente microbiano. Entonces, como introducción, 2 palabras para que ustedes comprendan las características y los acontecimientos desde el punto de vista científico que despierta hoy en día la microbiología, sobre todo este año 2020, desde el 2019-2020, donde estamos atravesando una de las pandemias más importantes y más duras de toda la humanidad, como es la presencia de este mutante, de este nuevo virus que es el coronavirus. Entonces, ello nos lleva a ver cómo la microbiología pues se ocupa de estas características a través del ojo humano, ayudado por una serie de nuevos equipos, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de hacer el diagnóstico en forma mucho más precisa y mucho más notable en cuanto a sus alcances, que nos pueda permitir descubrir finalmente la causa etiológica de estos agentes. También hay un concepto paralelo que se está manejando en el mundo, no solamente la aparición de nuevas cepas de microorganismos o el reflotamiento o el repotenciamiento de muchos de ellos por causas que creemos que son el medio ambiente, el mundo climático que está cambiando, los hábitos alimenticios que están cambiando, las edades cronológicas de los seres humanos que están cambiando y toda una serie de factores que están permitiendo pues la aparición de otros conceptos. Las vacunas, que se tiene como un factor sumamente valioso en la prevención y en el reforzamiento de los diferentes conceptos inmunológicos del huésped. Sin embargo, todavía están por allí algunos conceptos que producen equivocaciones en la interpretación, que no faltan estas voces altisonantes que provocan confusión, provocan temor, provocan miedo en la utilización de estas vacunas. Sin embargo, ustedes ya han observado, han escuchado, han visto cómo ya un país muy lejano ya está en nuestro país tratando de hacer las aplicaciones clínicas de una nueva vacuna contra un nuevo virus que estamos padeciendo en el país y en todo el mundo. Entonces, las vacunas en general pueden pues significar de repente algún temor por algunas reacciones que hasta ahora son leves, son secundarias, son colaterales, que no significan poner en peligro la vida de un ser humano, especialmente de los niños o de los ancianos, que son los que reciben generalmente este tipo de protección. Entonces, estos conceptos ustedes tienen que ir transmitiéndolo, tienen que ir educando a la población de que estos procedimientos no vienen, no llegan como producto del azar, sino como todo un trabajo profundo de los científicos, de los médicos, de los biólogos, de los estudiosos de todo el mundo, que son los que están permanentemente preocupándose por superar estos problemas. Estos microorganismos, por lo tanto, no son de ahora. Según la historia, la evolución microbiana, desde antes de Pasteur, desde antes de los diferentes científicos que han pasado, empezando por Leeuwenhoek, el
padre y creador de la obra microscópica que hasta ahora nos está llevando a la observación ultramicroscópica a través de sus lunas que él comenzó a trabajar. Observó por primera vez en una gota, en un líquido, la presencia de una serie de movimientos de especies móviles que él le llamó animálculos en ese momento. A partir de ahí han sido entonces son nuestros aliados importantes, todas estas nueva industria que es la microscopía, no solamente la óptica que todavía lo usamos en algunos países, sino la microscópica, la ultramicroscópica que estamos manejando en estos últimos años con el microscopio electrónico, etcétera. Entonces, todo ello nos está permitiendo ir avanzando, ir combatiendo, ir ganando de alguna forma la batalla, la guerra a estos microorganismos que son los que permanentemente conviven con la humanidad. Sin embargo, también conjuntamente con estos conceptos se está avanzando en el tratamiento, en buscar el elemento que pueda destruir, que pueda detener, de ahí los términos que ustedes van a manejar permanentemente, como son bacteriostático o bactericida o lítico en algunos casos, que no son sino sustancias antimicrobianas que son los que van a hacer posible el ataque, la desaparición o la atenuación de estos microorganismos. Entonces, sin embargo, todavía sigue siendo en muchos países del mundo, incluido el nuestro, de que se está dando lugar a veces a una sincronización, una desconcentración, una no adecuada dosificación de estos antibióticos, de estos antimicrobianos, y que está generando a la vez cierta resistencia ya en muchas de estas bacterias. Ya tenemos las famosas 4 bacterias de mayor resistencia en el mundo, como son la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa, sobre todo a nivel intrahospitalario. Sin embargo, los científicos, la ciencia farmacológica también está trabajando para que esta resistencia no sea un factor irreversible en estos microorganismos y encontrar nuevos antibióticos, nuevas sustancias que nos permitan controlar estas actitudes microbianas. También no debemos olvidar que en el mundo está cambiando. Ya hace algunos años se habla de una nueva globalización, un nuevo orden ecológico en el mundo, en todos los países, especialmente en los países tropicales, subtropicales, como el nuestro, donde ya se están dando algunas infecciones supuestamente superadas que están reemergiendo nuevamente. Lo tenemos aquí en Perú en muchas de ellas, la malaria, la tuberculosis, el dengue, etcétera. Entonces, el mismo sarampión y muchas otras enfermedades que están haciendo nuevamente retomar los principios básicos desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento en general. Por ello, tenemos pues que ser conscientes de que no es una solución ya definitiva, sino que está permanentemente enfrentada a los avances también de esta flora microbiana en el mundo.
También es, por lo tanto, muy importante que nuestra población, nuestra sociedad tenga pues los conocimientos básicos fundamentales sobre esta flora microbiana. Y eso es lo que se llama la educación sanitaria, que el médico lo tiene que impartir, la enfermera, la obstetriz, es decir, todos los profesionales de la salud. Es el ejército de primer nivel, son los que están en primera línea para no solamente prevenir, enfrentar, rehabilitar a los afectados por estos microorganismos, sino a transmitirles permanentemente los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, los nuevos métodos de diagnóstico, los nuevos elementos de tratamiento, etcétera. Y con ello, pues, se estará haciendo para que nuestra población esté mejor informada, que conozcan los mejores protocolos para poder enfrentar con éxito estas distorsiones microbianas que se producen en el mundo. Entonces, el médico no está solamente en la obligación de impartir el conocimiento, el tratamiento, la dosificación, el diagnóstico, sino la educación. La educación sanitaria es parte fundamental para llevar a cabo las tareas del campo de la salud pública. ¿Qué son los microbios? Ya en una sola palabra, son nuestros compañeros de viaje permanente. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? En los diferentes medios donde nos encontramos, ellos están ahí con nosotros. Es una convivencia humana microbiana que se da en todo el mundo, en todo nuestro planeta. Hace muchos años atrás se pensaba pues que los humanos éramos los dueños de todo el sistema planetario, lo que hoy día se ha demostrado que no es. Inclusive muchos de estos microorganismos tienen más capacidad de poder difundirse, de poder convivir en forma mucho más homogénea y más rápida que el ser humano. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es que ya el mundo no está poblado solamente por el ser humano. Si bien es cierto, Darwin ya lo mencionó en la teoría de las especies, que no fue el hombre, sino otras formas de especies, también hoy en día debemos aplicar estos conceptos a que permanentemente el mundo está poblado por el ser humano y otros seres de menor tamaño, de mejor observancia, como son los microorganismos. Es decir, somos una estructura casi homogénea, ser humano, microorganismo, y que a partir de ahí se tendrá que dar estudiadas mutuamente y ser definidas finalmente como los probables agentes microbianos de una serie de patologías que afectan al ser humano. Otra de las características que nos vamos observando es que también las estructuras de estas bacterias, como dije al principio, que constituyen una de las estructuras más estudiadas y más antiguas, entre comillas, porque por ahí se postula que los virus son más antiguos que las bacterias. Sin embargo, hay más o menos cerca de 120.000 años que están por debajo de estas diferentes etapas, evoluciones de la Tierra, y que ya existían estos microorganismos, estas estructuras microbianas, y que podían pues ocupar no solamente espacios subterráneos, sino también en el exterior y en muchas otros ambientes. Y así hoy día tenemos
de que un gran porcentaje, más o menos un 90% de estas bacterias, no solamente viven en el fondo de los océanos, en los espacios subterráneos, sin luz, sin oxígeno, como vamos a ver más adelante, que ya tenemos hoy día el gran mundo de las bacterias anaeróbicas, así como las microanaeróbicas, las aeróbicas, etcétera, y que tienen que ver con la utilización, y muchas de ellas no lo necesitan, que son las anaeróbicas, y que constituyen un grupo importante en la patología, sobre todo gastrointestinal. Por lo tanto, hemos visto pues diferentes estructuras, diferentes capas de estas bacterias en la atmósfera en general, en todas las estaciones, en todos los espacios, no solamente en las determinadas temperaturas, sino que los microorganismos se adaptan mucho más a ciertas temperaturas, algunas en verano, algunas en invierno, algunas en otoño, otras en primavera, es decir, en las diferentes estaciones, en los diferentes ambientes, en las diferentes estructuras que forman la Tierra con sus diferentes formas y características de vida. Ellos están allí haciendo un nicho ecológico propio de ellas. La ciencia está yendo a otros niveles aparte de la Tierra, que es Marte, y se tiene ya estudios para poder determinar si hay también vida microbiana ahí, si hay elementos que favorezcan esta población, y de esa manera ir extendiendo los conocimientos humanos a otros planetas. Hablarles de la historia de la medicina. Ustedes ya lo han llevado, ya han tocado estos temas en el curso de Historia de la Medicina, donde nos han informado, hemos leído, hay mucha documentación de este mundo maravilloso que es la evolución, la historia de la medicina en el mundo. Pero gracias a que la presencia de estos microorganismos que han permitido desarrollar los conocimientos y con ello buscar las diferentes causas o etiologías que afectan negativamente a los seres humanos. Por lo tanto, no solamente hay que tomar como base los conocimientos o recientes que ocurren en el mundo gracias a la ciencia, sino todos los antecedentes históricos que nos permitan hacer una regla, hacer un camino de toda la evolución microbiana y su relación con el ser humano. Todos estos procesos, entonces, repitiendo lo que les dije antes, que somos compañeros de viaje, compañeros en el camino con los microorganismos, es una convivencia que se está dando como fuente de inicio de toda una historia con los diferentes habitantes en el antepasado de la evolución de la Tierra y la evolución humana. Todo ello ha llevado pues a determinar finalmente que la Tierra en cualquier estructura, en cualquier clima, en cualquier compartimento va a estar siempre con una ecología microbiana presente. Los nichos microbianos van a estar presentes y por lo tanto estos microbios, estos microorganismos, estos agentes microbianos van a estar allí esperando su oportunidad, esperando sus características favorables para poder evolucionar y llevar a cabo
sus efectos nocivos, no solamente al ser humano, sino también a los animales no humanos, vegetales, etc. Entonces, a partir de toda esta complejidad del desarrollo del ser humano, se ha venido trabajando, se sigue trabajando. La ciencia va avanzando. Una de las características favorables de esta última pandemia que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país con cierta mayor incidencia es que está permitiendo que se piense definitivamente que solamente la ciencia, los conocimientos científicos, los hombres que se dedican al estudio de estas características, de estas situaciones, sean los indicados a estar frente a ellos. Por lo tanto, el mundo necesita ciencia, el mundo necesita científicos, y los médicos y todos los profesionales de la salud son los que tienen que estar al frente. No necesitamos políticos, menos politiqueros, no necesitamos gente que opine negativamente o gente que dé conceptos equivocados y engañe a la gente. Necesitamos gente científica, necesitamos ciencia por encima de todo. Solamente la ciencia será capaz, la ciencia y los científicos serán capaces de poder enfrentarse con las verdaderas herramientas, con los verdaderos conocimientos sólidos y bien formados para enfrentarse a estas nuevas características que afectan y perjudican al desarrollo de la vida humana. Acá tienen un cuadrito que les he puesto para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que existe como diferencias entre un virus y una bacteria, por ejemplo. Más adelante haremos otros cuadros para diferenciar una bacteria, un virus, de un hongo, de un protozoario, de un micoplasma, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, por el lado izquierdo, la característica de los virus, miren ustedes, y por la derecha, las características de las bacterias. En pocas palabras, los virus son pues parásitos obligados intracelularmente. Ellos no pueden desarrollarse in vitro, tienen que tener una célula viva a donde puedan penetrar y multiplicarse. En cambio, las bacterias pueden sobrevivir en forma aislada y con la presencia de elementos básicos nutricionales. Todos los virus son generalmente agresivos. No hay virus hasta ahora conocidos que sean favorables, pero más o menos alcanzan la diferencia de 1000 nanómetros como promedio. Finalmente, los virus son resistentes a los antibióticos. No tienen ningún efecto cuando ustedes traten o una infección viral con un antibiótico, no va a haber ningún efecto, al contrario, puede haber efectos nocivos, pueden ser hepatotóxicos, nefrotóxicos, etc. Y tampoco pueden cultivarse in vitro. En cambio, frente a las bacterias, son la mayoría todavía sensibles a toda una serie de antibióticos, de antibacterianos, y se pueden cultivar in vitro, básicamente. La clasificación, las estructuras y la forma de replicación de las bacterias ya son conocimientos, son procedimientos que se van dando en el transcurso del tiempo. Sobre todo con la ayuda de nuevos equipos, no solamente microscopios, equipos mucho más sofisticados para poder medir, para poder estudiar sus estructuras. Por ejemplo, las vías
sondas especiales, vías DNA, RNA y todo un conjunto de nuevos elementos que permiten el estudio y con ello ir clasificándolas, ir separándolas en grupos específicos. Lo que se hace, pues, gracias a la presencia de estos equipos, de estos elementos que nos van a permitir esos estudios. Con ello se va a poder clasificar de acuerdo a sus características, sus diferentes estructuras, por ejemplo, gran positiva, gran negativa, cada uno con sus estructuras importantes, su forma de replicación dentro del ser humano, de acuerdo a la característica de localización, de invasión, de toxicidad, de patogenicidad, de virulencia, etc. La clasificación bacteriana, no obstante, que tiene muchísimo tiempo ya en estudio, sin embargo, todavía hay muchas bacterias que están sin ser ubicadas en su verdadero lugar como parte de esa clasificación. ¿Por qué los aspectos tanto macroscópicos como microscópicos van modificándose, van creciendo y de esa manera aparecen nuevas propiedades, no solamente en su metabolismo, en su capacidad antigénica, en su capacidad patogénica, en su capacidad virulenta, en su capacidad de invasividad, de toxicidad, y todo ello hace pues que los diferentes genotipos y biotipos de las bacterias vayan todavía variando en muchas cosas. Ahí tienen ustedes donde les he puesto dos esquemas para que ustedes puedan hacer una diferencia fundamental entre lo que es una procariota y una eucariota. El género protista, el grupo protista está clasificado en procariotas y en eucariotas. Por los procariotas tenemos las características a nivel de sus diferentes estructuras, como son pared celular, la presencia de peptidoglucano, los cromosomas, sus formas, su citoplasma, la presencia de plásmidos, las características de su membrana, donde va a ocurrir prácticamente los factores fisiopatológicos o la fisiología bacteriana. A nivel de los eucariotas hay algunas diferencias fundamentales, como la presencia de lisosomas, la presencia de factores a nivel de membrana nuclear, de membrana celular, del retículo endoplasmático, a nivel de núcleo, mitocondrias y todo un aparato que es complejo todavía, como es el aparato de Golgi. Es decir, allí tienen ustedes dos estructuras fundamentales que les pueda permitir hacer las diferencias en cuanto a estructura, fisiología bacteriana, genética bacteriana, modificaciones, multiplicaciones de las bacterias. Aquí otro cuadrito para indicarles las diferentes o las principales características de los eucariotas y los procariotas que hemos señalado en el esquema anterior. Ahí tienen ustedes las principales características en cuanto a los grupos, en su estructura del núcleo, en su estructura de su citoplasma. Los eucariotas y los procariotas, como ustedes van a ver, tanto a nivel de su estructura del núcleo y su estructura del citoplasma, van a tener unas características notorias, importantes, diferentes, no solamente en la forma estructural en sí, sino también en sus diferentes formas de actuar y de responder frente a cualquiera de las aplicaciones o procedimientos que se aplique en contra de ellos.
Esas estructuras las iremos viendo en el camino, en el capítulo de bacteriología especial, donde tocaremos uno por uno y cada uno señalaremos estas estructuras no solamente de su núcleo, sino también de su citoplasma, de su pared celular y todas sus estructuras anexas, como son pili, como son flagelos, como son diferentes componentes, esporas, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes la estructura bacteriana a nivel citoplasmático, donde se ve perfectamente, por un lado la gran positiva, por el lado izquierdo y por el lado derecho la gran negativa, para que ustedes hagan bien diferente, bien específico las estructuras tanto de su DNA como su RNA. Recuerde, incluyendo el RNA mensajero, que es el elemento fundamental, que es el que inicia la memoria, inicia todas las nuevas características de la nueva bacteria a partir de una célula madre. Los ribosomas, las proteínas y los diferentes metabolitos que varían en unos casos en concentraciones y en otros casos están ausentes. Una de las características fundamentales de las bacterias es que presentan en su genoma sus dos estructuras concatenadas, que son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, lo que no lo van a ver ustedes en los virus. Los virus solamente tienen uno de ellos, o son RNA o son DNA. Y también algunas riquezas y algunas clamidias que tienen algunas de estas características. Por lo tanto, todas estas variantes van a depender de las características estructurales a nivel de citoplasma y las características también externas, morfológicas de la pared, sobre todo en los componentes de proteínas y de otras estructuras, lipoproteínas, etcétera. Allí les he puesto un cuadrito para que ustedes vean las formas, cómo van tomando las bacterias. Es una de las características. Tanto las gram positivas como las gram negativas toman diferentes disposiciones, lo que se llama las diferentes simetrías helicoidales, alargadas, circulares, poliédricas, etcétera. Es decir, cada uno, los estafilococos, por ejemplo, toman forma de racimo de uva, de ahí que signifique estafilé, racimo, ¿no? Por decir, otras toman la forma alargada, que son las formas bacilares, otra forma en forma de cadena, que son los estreptococos, los diplococos en parejas, los tetracocos de 4 en 4, las acinas de 6 a 8, etcétera. Es decir, van tomando diferentes formas, diferentes estructuras, unas más grandes, otras más chicas, unas en forma de filamentos, otras en formas redondas, circulares, otras en forma de cocos, de micrococos, otras formas combinadas, etcétera, etcétera. Así como algunas utilizan o no utilizan oxígeno y se clasifican en aeróbicas y anaeróbicas o microaerófilas cuando son intermediarias. Todas estas características les he señalado acá en una forma muy estrecha, pero que en el transcurso de nuestras diferentes características de estudio en la bacteriología especial tocaremos cada uno de ellos. Cuando hablemos de estafilococos, de estreptococos, de neumococos, de meningococos, de gram positivas, gram negativas, aeróbicas, anaeróbicas, microaerófilas, etcétera, etcétera, iremos recalcando
iremos haciéndole llegar a ustedes todos estos conocimientos. Entonces, el mundo de la bacteriología sigue avanzando, no obstante que se ha desarrollado en un gran nivel y en una gran posibilidad de aclaración y de participación en la patología humana. Todavía hay muchísimas cosas por señalar y por determinar. Eso ha sido la clase, nuestra primera clase, que les pido disculpas porque no hubo el procedimiento tecnológico a la mano y que fue esa la razón. Con esto hemos terminado toda la parte de bacteriología general y a partir del lunes entraremos con la primera clase de bacteriología especial. Y hasta el día lunes también he hablado con la delegada para que tenga todo ya en sus mesas respectivas, sus informes no virtuales de sus prácticas, de sus seminarios, de los avances de su trabajo de investigación que les han señalado y que será entregado al final del curso. Con todo ello, estamos continuando nuestro trabajo el próximo lunes. Muchas gracias. Aló. Aló. Doctor. Aló. Sí, doctor, acá estoy. Le escucho. Hemos terminado, hija, nuestra clase. Ya les he explicado lo que está pendiente y todo el trabajo. Ya están todos los docentes de cada mesa con su delegado de cada mesa para hacer ya las evaluaciones finales hoy y el día lunes. El día lunes habrá la teoría, ya lo coordina con el doctor Salarrea, ya conversé con él, y después de la reunión, después de la clase del doctor Salarrea, voy a reunirme virtualmente con toda la asignatura para hacer un análisis, cómo vamos, cómo hemos terminado esta primera unidad y ver qué cosas debemos corregir, qué cosas debemos mejorar y sobre todo ya programar las fechas del primer examen. Ok, doctor, gracias. Cualquier Muchas cosa. Gracias.